pero conviene que las revisemos, que las recordemos siempre para estar pues actualizados siempre en la palabra, porque a veces tenemos que hablar de ello y a veces tenemos también visitantes. Así que recuerden que es una clase y pueden participar, podemos comentar. Muy bien. Tenemos nosotros primeramente, para comprenderlo mejor, quiero que primeramente sí vayamos al estudio de la palabra que aparece en nuestras escrituras como bautismo, para que podamos ir acordándonos de estos. Quiero preguntar, por ejemplo, tenemos el mandamiento aquí, en Marcos 16:16, que lo vamos a leer. Marcos 16:16. Dice ahí: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí aparece esa palabra de bautismo, y en este caso el que fuere bautizado. Ahí aparece la palabra bautismo. ¿Y alguien recuerda esta palabra en el original cómo aparece? ¿Alguien recuerda esta palabra bautismo? Baptismo, si se fijan, prácticamente es la misma palabra. Cuando dice bautismo, baptismo. Y es que los que hicieron la traducción de la escritura, en este caso Reina Valera, decidieron que era conveniente que se pusiera, para que se le diera el sentido religioso, que se hiciera una que se llama transliteración, o sea, pasar la palabra del griego al español prácticamente idéntica. De baptismo en griego a bautismo en español, prácticamente la misma palabra. Pero cuando nosotros nos vamos, que esta palabra bautismo era utilizada del lenguaje griego común, o sea, la gente que no era cristiana, los que hablaban griego, adelante, pasen, bienvenidas. Los que hablaban griego usaban la palabra bautismo anteriormente para muchas otras referencias, no para lo que lo utilizamos hoy en día, ¿sí? La palabra en griego bautismo, por ejemplo, se usaba para el teñido de los vestidos. Si alguien ha visto, y alguien yo creo que sí lo ha hecho, que se tiñen la ropa o una tela, ¿y cómo le hacen para teñirla? A veces en anilina o en qué. Y ahí se sumerge, ¿verdad? Completamente. Y eso lo usaban la palabra en la gente común, siglos antes de Cristo, de hecho. La usaban para teñir las telas y decía que bautizaban la tela. O sea, la sumergían. Eso es lo que querían decir. Ellos usaban la palabra esa desde antiguo. También usaban la palabra bautismo para decir cuando con un cuenco o con un recipiente sacaban agua de otro recipiente más grande o algún líquido. Eso era bautismo. Ahí usaban la palabra bautismo, con una jarra así lo usaban. Hay un escritor muy conocido, filósofo, también pensador, llamado Plutarco. También él utilizaba en un tonel de vino, meter la copa para sacar vino, a eso le llamaban bautismo. Ese era el uso de la palabra. Pero también esa palabra bautismo la usaban en una forma metafórica.
Metafórica quiere decir que no es literal, sino simbólica. Por ejemplo, el filósofo Platón, que vivió siglos antes de Cristo en Grecia, en la antigua Grecia, de donde viene el griego, en que se escribió el Nuevo Testamento, utilizaba la palabra bautismo en una forma metafórica, que él decía que lo simbolizaba para decir que estaba abrumado de interrogantes. ¿Sí? O sea, ya es algo simbólico, que así como se sumerge un recipiente, él estaba abrumado, lleno de interrogantes. Entonces, la palabra bautismo, cuando la utiliza ya Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo y todos ellos, ya esa palabra ya tiene muchos antecedentes anteriores. Recuerden que se escribe el Nuevo Testamento en griego y lo toman del griego común, que es el que escriben ellos. Ellos escriben en el griego que hablaba la gente, no en el griego clásico, sino en el griego común. De ahí toman esta palabra y se tiene antecedentes aún antes de que naciera Cristo, siglos antes se usaba esa palabra. Hermano Benito. Bueno, también bautismo quiere decir, por ejemplo, zambullir o para lavar. Sí, claro. Eso también se usa, la palabra para zambullir, para lavar platos, para lavar telas, para lavar lo que sea. Eso era la palabra antes del uso que le dieran en la Biblia. Antes de que existieran Mateo, Marcos, Lucas, ya la palabra era de uso común entre la gente de habla griega. ¿Sí? Era una palabra de uso común. Inclusive ese uso metafórico o simbólico es muy interesante, porque a veces uno se confunde porque, ay, ¿de qué está hablando? Pues es que a veces lo usan metafóricamente, como Platón, que lo usó la palabra bautismo para decir que estaba lleno de dudas, ¿sí? Pero también en la Biblia aparece usado la palabra bautismo en forma metafórica. Por ejemplo, miren, vean aquí en 1 Corintios, porque eso nos explica muchas cosas, conocer los antecedentes de la palabra. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2. A ver si alguien lo tiene que lo quiera leer, por favor. 1 Corintios 10, del 1 al 2. Ahí, Eunice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fíjese ahí. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. A uno le queda así, le parece medio extraño el uso de la palabra, ¿verdad? ¿Cómo puede ser bautizado en la nube y en el mar? En realidad el mar no los cubrió. Si recordamos, en Éxodo se abre el mar y pasan. No los cubre. Pero es una forma metafórica o, si quieren decirlo, simbólica. Y en la nube, aquella nube que los guiaba, también estaban imbuidos de ella. Quiere decir que estaban llenos de ella, ¿sí? Es que también los escritores del Nuevo Testamento y el mismo Señor Jesucristo también lo usan en un sentido simbólico, ¿sí? De estar lleno, sumergido totalmente. Noemí. ¿Será algo parecido a que sí estaba cubierto porque estaba por la nube, por los dos lados, y arriba por el mar? Ajá. Sí, era algo similar. Sí. Una cubierta. Aunque no están adentro del mar, precisamente, ¿verdad? No están zambullidos en el mar, pero sí da, ¿verdad? Sí da. Por ejemplo, otro, veamos en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 35 y 39. 35 al 39. A ver, ¿quién lo quiere leer? Ahí Liz. Dice, en
Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Ahí está. Ahí tenemos el uso de la palabra bautismo en otro sentido, ¿sí? Pero aquí hay dos metáforas. Uno, del beber un vaso de líquido, dice: podéis beber el vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado. O sea, no es el sentido literal de sumergir o zambullir, sino el sentido del sufrimiento que habría de padecer completo, ¿sí? Un sufrimiento que lo cubre completamente, y del vaso como algo que se toma y que pues tienes que sobrellevarlo, ¿sí? Nosotros a veces decimos un trago amargo y lo usamos en un sentido metafórico cuando tenemos una desgracia, ¿verdad? Fue un trago amargo, en realidad no tomamos nada, pero simbólicamente. Aquí lo usa también simbólicamente el Señor la palabra bautismo. Vamos viendo uno más en Lucas capítulo 12. Estamos hablando de la importancia del bautismo. Lucas capítulo 12, 49 y 50. ¿Alguien que lo quiera leer? Sí, Connie. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lo utiliza el Señor como un sufrimiento muy grande, ¿verdad? Él dice: cómo me angustio hasta que se cumpla. Entonces vemos que la palabra bautismo también desde antes de Cristo tenía un sentido literal y un sentido figurado. Entonces también aquí el Señor lo usa en un sentido figurado, su muerte y sufrimiento como un bautismo, porque iba a ser sumergido en sufrimiento. Sí, eso viene utilizado. Entonces vemos nosotros que aparece de pronto en el Nuevo Testamento, que viene el bautismo que aparece, es el primero que tenemos antecedente aquí, es el bautismo de Juan. Vamos a ir a Marcos 1:6. Marcos capítulo 1, versículo 6. En adelante. Marcos del 1 al 6, perdón. Marcos del 1 al 6. Sí, Perla, por favor. Y Juan estaba vestido... Desde el 1. Desde el 1 al 6, aquí. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío el mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos,
y comía langostas y miel silvestre. Bueno, hasta ahí, el 6. Bueno, vemos que antes que el bautismo de Jesús y antes de que Jesús fuera bautizado, el que empieza a bautizar es Juan, ¿sí? Empieza Juan a bautizar, dice el versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan es el que empieza a bautizar. Pero, ¿de dónde saca Juan eso de bautizar personas? O sea, ahí aparece que él empieza, pero ¿de dónde lo saca él? Hermana Guille. Para perdón de sus pecados. Sí, claro, para eso era el bautismo. Hermana. Bueno, aquí en el versículo 2 dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Pues de parte de Dios. Claro, venía él bautizando con la autoridad de Dios. El Señor Jesucristo le hace una pregunta a los fariseos. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Le dice. La pregunta, porque él sabía que tenía que contestar una de las dos y sabían que era del cielo. Le dijimos, si decimos que es del cielo, dirá, ¿por qué no le creíste? Y si decimos que los hombres, la gente nos va a apedrear porque toman a Juan por profeta, entonces pues no sabemos. Pero el bautismo de Juan venía del cielo. Sin embargo, el bautismo ya tenía antecedentes entre los judíos. O sea, bautizar gente ya era una práctica entre los judíos desde antes de Juan. ¿Sí? Era una práctica de los judíos. Tiene como antecedentes las leyes de purificación que hay en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que el sumo sacerdote y los sacerdotes, para oficiar, primero se tenían que lavar. ¿Sí? Adelante, puede pasar. Sí, sí, ándele, sí. Él tenía esos antecedentes de que el Antiguo Testamento aparece como un ritual de purificación. ¿Sí, Eunice? Incluso pues cuando el general lleno de lepra solicita ser limpiado, él se zambulle. Se bautiza. Se bautiza, dice que 7 veces. 7 veces en el río Jordán. Sí, así es. Para que venga limpio. Así es. Y los sacerdotes, dentro del ritual que marca el Antiguo Testamento, tenían una piscina donde ellos se tenían que bañar y lavar completamente para poder ponerse ropa limpia y oficiar, que somos sacerdote. Entonces tenía esos antecedentes que tenían esa purificación ceremonial. Inclusive si tocaban un cadáver, igual tenían que hacerse esa purificación la gente ahí para poder estar purificados, ¿sí? A eso la hermana Guille. Sí, hermano, y habla de personas ya mayores, que eran pecadoras y que querían el perdón de sus pecados, y no habla de niños. Bueno, sí, claro, claro. Entonces ellos tenían que hacer esa purificación en el Antiguo Testamento, que ya viene ahí tomando ahí por los judíos, no por mandato de Dios después, sino que esta práctica de la purificación él se extendió para incluir a los conversos gentiles. De acuerdo a la ley, los gentiles podían convertirse a la religión judía y ser judíos, pero para hacerlo, para ser aceptados dentro de la nación judía y poder ellos estar reconocidos, tenían que hacer un proceso para entrar en ello, y uno de ellos, te recordarán, que es que se tenían que circuncidar. Ellos, si compraban un esclavo, pues lo tenían que circuncidar para estar en el pacto, porque venían a ser parte de la familia, o
aquellos gentiles que le predicaban el judaísmo y se convertían, le llamaban prosélitos, se tenían que circuncidar, pero los judíos adoptaron la práctica que no solo se circuncidaran, sino que también los bautizaban para entrar al pueblo judío. Sí, Hermano, perdón. una pregunta. Se fue Dani, pero me haya gustado que lo escuchara porque ella me decía hace días, ¿y por qué Jesucristo se bautizó si se supone que Él no tiene pecado? Ah, claro. Mira, que por reconocimiento, ¿no? Sí. Pues venía a cumplir la ley y era parte de la obediencia y de los rituales. Así es, así es. Él cumplía, porque él recibe el bautismo de Juan, y el bautismo de Juan era enviado por Dios, ¿verdad? Que ese bautismo. Entonces, para Juan y la gente de los judíos no era raro eso de ser bautizados. No más que el bautismo de Juan tenía otro sentido que el de los judíos, que era para que los prosélitos entraran en el judaísmo. Esa era la intención. Pero para los judíos no era raro, no era raro eso de recibir bautismo, porque tenían ellos esos antecedentes, ¿sí? Pero aquí lo que se ve es que el bautismo era utilizado para diferentes cosas, ¿verdad? Exactamente, aquí. En el caso de Juan, ahí dice que era por arrepentimiento, era el bautismo. Así es. De pecado. Entonces era diferente. El sentido era diferente. El proceso no les era raro por el bautismo, porque conocían que el bautismo era en los sacerdotes, luego los prosélitos para entrar al judaísmo, y lo que predicaba Juan, pues era realmente algo que a ellos no les parecía raro, pero el simbolismo o el propósito era totalmente diferente. Nos dice, por ejemplo, aquí en Juan, en el Evangelio de Juan, Juan 1:29, vamos a leer. Juan 1:29 al 34. A ver quién lo tiene, que lo quiera leer. Allá, Dina. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él me envió. Pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Muy bien, aquí tenemos varias enseñanzas muy interesantes, sí, acerca de él. El Señor Jesucristo, Juan no lo conoce, no sabe realmente quién es el Mesías, pero sabe que tiene que hablar del Mesías. Y dice él, versículo 31, yo no lo conocía, a pesar de que era su primo. Pues yo no lo conocía. Mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua, para que se manifestara él, dice. También, desde el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién fue el que le envió a bautizar con agua? Dios. Aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vemos la Trinidad también.
También ahí aparece la Trinidad, sí, así es. Él es el que, dice, Él bautiza con el Espíritu Santo. Yo bautizo en agua, dice, pero Él les bautiza con el Espíritu Santo. Y muy importantemente lo que me decían ahorita, pues ¿de dónde saca Juan eso de bautizar gente? Pues porque se lo mandó Dios. Y Dios utiliza un medio que los judíos ya tenían antecedentes, que conocían bien, por los sacerdotes que se tenían que bañar para entrar y oficiar en santidad. Entonces tiene ahí un simbolismo, y después que lo utilizan para añadir los prosélitos al pueblo judío, que los circuncidan y los bautizaban. Y aparte ofrecían sacrificio, por cierto, también, para completar que ellos estaban dentro del pueblo judío, dentro del pacto de Dios. Entonces, Juan está realmente hablando precisamente de esto, en lo que está diciendo aquí el importante Juan, que viene él bautizando, enviado por Dios, y está bautizando en agua para perdón de pecados, hermano. O sea que el bautismo de Jesús era para testificar el bautismo por parte de Dios, para cumplir lo que Dios había mandado, ¿verdad? Era cumplimiento. Sí, porque Dios mandó el bautismo de Juan, que la gente se bautizara. Vamos a ir nuevamente a Marcos, capítulo 1 al 6. Y es muy importante tener bien el antecedente del bautismo de Juan, porque entonces comprendemos mejor el bautismo que ordenó Jesús. Vamos a ir a Marcos capítulo 1, del 1 al 6, que ya leímos. ¿Qué dice? Ahí. En el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí eso es muy importante. Como era un bautismo de preparación, era un bautismo de arrepentimiento, que la gente se preparaba, arrepintiéndose y viviendo de una forma diferente, ¿sí? Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. ¿Cuántos serían, hermanos? Claro que no eran todos, sino que es una forma de generalizar, ¿verdad? Porque aquí mismo dice que los fariseos no quisieron, y los escribas, ¿verdad? Pero todos, en una forma general, seguramente eran miles de gente que acudían a ser bautizados ahí en el Jordán, ¿sí? Y bueno, aquí dice que él bautizaba en el desierto, o sea, sí tenía que salir la gente. Tenía que salir la gente. Porque él no estaba ahí. No estaba en Jerusalén. Él estaba en un lugar desértico donde pasaba el río Jordán. Así es, así es. Y salían por el río Jordán confesando sus pecados. Hermanos, también no era cosa fácil, ¿eh? Imagínense que aquí, que para el que bauticemos aquí públicamente, le pidamos que primero confiese sus pecados. Sí, ¿verdad? Sí, no, y ahí sí, con Juan, la gente iba y confesaba públicamente sus pecados para ser bautizados. O sea, no era cualquier cosa. ¿Sí? Hermano, Benito. No. Entonces, después del bautismo de Cristo, ya era bautismo espiritual. No era el otro bautismo que estaba utilizando. Ah, sí, claro, no. No, ya no. Estaba de otra manera. Así es, totalmente. Totalmente. Era espiritualmente porque tenían que arrepentirse
estabas bautizando para el perdón de tus pecados, no volver atrás, Así. no limpiarte para seguir una vida limpia. Y eran puros judíos, eran gente que ya estaba en el pacto de Dios, no se estaban bautizando gentiles, solo se estaban bautizando judíos, ¿sí? Que ya estaban en el pacto de Dios. ¿Y los escribas eran judíos? Judíos también, pero se dedicaban a escribir, a hacer copias de la ley, por eso se le llamaba escribas. Muchos de ellos no, muchos fariseos no, algunos fariseos sí fueron a bautizarse. Y por cierto que le reclama Juan, por cierto. Bueno, dice el versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Él bautizaría con agua, dice, pero él dará un bautismo muy especial que es el bautismo con el Espíritu Santo. Está hablando ya él de la venida del Espíritu Santo. Algo más dice que yo, Juan, no puedo hacer, ¿sí? Pero él sí. Y ahí, hermano, se refiere al día de Pentecostés. Al día de Pentecostés, en que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, viene con poder ellos y empieza la iglesia, ¿verdad? No habla de que todos los convertidos en Cristo iban a tener el bautismo con Espíritu Santo. Realmente vemos que ocurre ahí, en los 12, y 10 años después, en la casa de Cornelio, donde a la predicación de Pedro entra el primer gentil que entra a la iglesia, también para dar señal de que Dios aceptaba a los gentiles, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Solo 2 veces viene narrado en la Escritura que hay ese bautismo en el Espíritu Santo, pero después el Espíritu Santo es repartido a todo el creyente, ¿sí? Dice, versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí se es bautizado Jesús por Juan en el Jordán. Y él aparece aquí lo que dice Perla, ¿verdad? De que ahí se refleja la Trinidad, que está el Hijo, está el Padre que se oye la voz, y está el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo fue bautizado también. Ahí está dando ejemplo de que Él cumplía ahí toda la ley. Vamos a Lucas capítulo 3. Esto me va a llevar varias clases, lo del bautismo. Lucas capítulo 3, del 1 al 20. Va a ser una lectura un poquito larga. Si gustan, vamos leyendo un versículo cada uno, aquí los que puedan, para Lucas capítulo 3, del 1 al 20. Vamos empezando ya con Perla. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Tracónite, y Lisanías tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado,
Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Bueno, nos fuimos en desorden, pero volvemos a empezar con Perla y nos vamos en orden hacia atrás y luego sigue esta banca, ¿ok? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene dos Túnicas. túnicas de al que no tiene. De al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron a unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y ¿Contentaos? con vuestro salario. 15, hermano Benito. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, Respondió Juan, diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Entonces vemos la labor de Juan, que verdaderamente era un bautismo de arrepentimiento, porque era gente que ya estaba dentro del pacto de Dios, eran judíos, ¿sí? No estaba Juan iniciando otra religión, no, para nada. Era el judaísmo, ¿sí? Era el judaísmo, pero en el judaísmo para ese entonces realmente estaba muy pervertido. Realmente los sacerdotes eran impuestos por el Imperio Romano y no había uno, como decía la ley, sino se ponían dos y se pasaban ahí el cargo entre suegro y yerno. Lo compraban. Los fariseos habían hecho una serie de doctrinas que habían enseñado a ellos. Los saduceos estaban en el materialismo y en la riqueza. Los escribas aprovechándose también políticamente. El pueblo, por ejemplo, aparece ahí en la escritura que se divorciaban por cualquier causa, de acuerdo a las enseñanzas de uno de los rabinos. Entonces había realmente mucho desorden dentro del mismo judaísmo. Entonces viene Juan y notan la gente la diferencia de la predicación de Juan a la predicación de escribas, de fariseos, de saduceos. Juan ni es fariseo, ni es escriba, ni es saduceo. Viene del desierto, vestido con pieles de camello, muy humilde. La vestimenta de piel de camello de gente muy, pero muy humilde. ¿Sí? Sí, pues él realmente ninguna investidura tenía conforme a la ley. Nada, ni sacerdote, ni nada. Nada más. Él fue escogido
como profeta. Esa misión. Como profeta. Y ustedes saben que el profeta podía Dios sacar desde un agricultor, alguien que cuidaba animales, un pastor, de ahí podía sacar un profeta, de donde fuera, cualquiera. Entonces en este caso Juan, que ya estaba, dice, desde el vientre de su madre también destinado, viene sin ninguna investidura, pero la predicación de Juan era fuerte, con conocimiento, valiente, que la gente nos dice ahí que salían de las provincias de Judea, iban y se bautizaban ahí con el bautismo de arrepentimiento. Tan era de arrepentimiento que les pedía Juan que antes de ser bautizados confesaran sus pecados. Y una vez que confesaba sus pecados, les enseñaba a que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Decía, si ustedes son bautizados, porque están preparando, porque Él viene, dijo, Él viene. Viene uno del cual yo no soy digno ni de amarrar la correa de su calzado. Viene uno. Yo lo estoy anunciando, que ahí viene. Entonces, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Este bautismo, ustedes están manifestando que están aceptando ese camino del Mesías que viene y de llevar una vida diferente. Entonces le dice a las multitudes que venían ahí, decía generación de víboras, porque la verdad que todo el mundo andaba muy revuelto, y ahí iban fariseos y escribas, y algunos dicen que hasta hipócritamente, ¿sí? Hermano, entonces por eso los soldados preguntaron, ¿verdad? Sí. ¿Nosotros qué haremos? ¿Qué haremos? Y les dice precisamente, el 14 les dice, por ejemplo, del 12, bueno, desde antes, la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Porque realmente había mucha confusión, mucha confusión, que era correcto y que no era lo correcto. Entonces la gente le preguntaba, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo, el versículo 11, el que tiene 2 túnicas, ve al que no tiene. O sea, sean misericordiosos con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Comparta con el que no tiene. El 12. Vinieron también unos publicanos. ¿Recuerdan quiénes eran los publicanos? Mateo. Los que cobraban impuestos, esos eran los publicanos. Era gente, normalmente un publicano era gente rica. Vinieron los publicanos, pero nadie los quería, porque los consideraban ladrones, porque eran los cobradores de impuestos. Vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijan más de lo que os está ordenado, porque por eso se hacían ricos. Porque los romanos decían, a mí cobra de impuesto tanto y esta parte va a ser para ti, pero ellos cobraban más. Y el imperio romano los dejaba que hicieran, pues son de su mismo pueblo, y ellos a su mismo pueblo los ordeñaban y les sacaban más dinero del que debían, ellos se hacían ricos. Pocas palabras le quería decir que fueran justos. Que fueran justos. Entonces les dije, Juan, ustedes no pidan más de lo que os está ordenado. Y luego vinieron unos soldados judíos, no romanos, porque había autorizado un pequeño cuerpo de soldados para mantener el orden. Estaba autorizado y el orden del templo. Entonces unos soldados judíos, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Eso se usaba desde entonces, que las autoridades, los soldados, extorsionaban y calumniaban, levantaban falsos para apresar gente. Hasta nuestros días, ¿verdad? Se usa. Todavía. Entonces, era un bautismo de arrepentimiento, y Juan les enseñaba a la gente que ahora deberían vivir de acuerdo a ese arrepentimiento que habían manifestado por el bautismo. El bautismo simbolizaba ese nuevo nacimiento de ese momento
dentro de la religión judía como un nuevo sentir y una forma de prepararse para recibir al Mesías, para tener el corazón limpio para recibir al Mesías, que ahí venía, como lo estaba avisando Juan. Entonces era un bautismo de preparación, un bautismo de arrepentimiento. Y decía, yo bautizo en agua, pero el otro va a bautizar en Espíritu Santo. Va a venir el Espíritu Santo. Así dice el versículo 18, con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. O sea, no era de lo único que hablaba, sino que les hablaba de las buenas nuevas, del Evangelio, de lo que había de venir. Juan ya les estaba hablando, de lo que hablaban los profetas antiguos, de lo que sería la venida del Mesías, y que ahí estaba, precisamente. Y nos dice un poquito más, versículos 19 y 20, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que había hecho, sobre todas ellas añadió esta, además encerró a Juan en la cárcel. Este Herodes no es Herodes el Grande, no es Herodes el que mandó la matanza de los niños, es un descendiente de él, porque cuando muere Herodes se reparte en 4 regiones y se reparten los hijos. Decía un predicador que escuché que porque los hijos eran tan malvados como Herodes el Grande, pero no eran tan inteligentes como Herodes el Grande. Entonces el Imperio Romano no les quiso dejar a uno solo toda la región, sino que la dividió. Y entonces Herodes, les llaman Herodes porque son de la familia de Herodes, eran tan malvados que este hombre, Herodes Agripa, le robó la mujer a su hermano, a Felipe. Era su cuñada. Y hizo que se divorciara de su hermano para casarse con él. Y Juan lo reprendía públicamente, dice. Y le decía, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Ahí nos pone todo esto. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que el bautismo de Juan era esa preparación, que el bautismo quería precisamente decir sumergir, que tenía un simbolismo y un propósito, y que era ese bautismo para dar preparación al bautismo que vendría, que es el bautismo de Jesús, que es lo que veremos en la próxima semana. Pero recuerden que la palabra bautismo, para entenderla bien, ya se utilizaba por el pueblo común griego, que nada tenía que ver con los judíos, de donde venía ya el idioma griego con que se escribió el Nuevo Testamento, y que los escritores simplemente la adaptaron para darle aquí un sentido religioso. De tal manera que hoy en día para nosotros nadie dice, voy a bautizar los trastes. No, decimos, vamos a lavar los trastes. Ninguno decimos, voy a bautizar la ropa. No, decimos, vamos a lavar la ropa. Pero ellos sí los usaban la palabra esa. Vamos a bautizar la ropa. Le iban a lavar, o sí, tenía diversos usos. Pero con el Nuevo Testamento, con el uso que le dan los escritores del Nuevo Testamento, adquiere ahora un sentido religioso, meramente religioso, de esa misma palabra. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Dios los bendiga, hermanos, y vamos a entonar un himno. Lo pediremos al hermano Benito que nos haga la oración, hermano, para después tener 10 minutos de receso.